Hace un mes descubrí que mi hija de 20 años estaba viviendo con un hombre casado. Hace un mes, mi mundo se vino abajo. Una tarde, una mujer que no conocía llamó a mi puerta. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Me dijo que era la esposa de un hombre y que necesitaba hablar conmigo como mujeres. Yo, sin entender nada, la invité a pasar. Fue entonces cuando me mostró las fotos en su teléfono, imágenes de mi hija, de 20 años, entrando y saliendo de un apartamento. En ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Jamás en mi vida hubiera imaginado que mi niña estaría metida en una situación así. La mujer que me contó todo esto, me dijo que hace un año ella había hecho un viaje para visitar a su familia en otro país. Y después de unos días, cuando llamaba a su esposo escuchó de fondo una risa de una mujer, ella. A partir de eso empezó a sospechar y contrató a un investigador privado. Y tras seguirle la pista a su esposo descubrió de quién era la risa, era de mi hija. El investigador logró tomar las fotos que esa mujer me había mostrado y logró obtener la dirección de nuestra casa, que era donde mi hija regresaba después de verse con ese hombre. Yo también había notado actitudes extrañas en ella. Desde hace un par de meses empezó a llegar más tarde de lo normal a casa. No le di importancia porque ella me decía que se quedaba conversando y comiendo con sus amigas. Tiempo después, los fines de semana me engañaba con la excusa de que se iba a quedar a dormir en la casa de una de sus amigas para estudiar y ver películas, pero todo eso fue una mentira. Cuando me armé de valor para enfrentarla, la conversación fue aún más dolorosa. Mi hija me confesó que ese hombre casado la trataba mejor que cualquiera. Me quedé muy confundida. Le grité que estaba destruyendo un hogar y que se estaba dañando a sí misma, que ella merecía algo completo, no las obras de otro. Pero su respuesta me partió el alma por la mitad. Me dijo, pues si me hubieras criado con más carácter, yo no necesitaría buscar cariño donde lo encuentro. Esa frase aún se escucha en mi cabeza, noche y día. Esa misma noche, empacó un bolso y se fue de casa sin decir a dónde. Unos días después, supe por la esposa que él le estaba pagando un apartamento, prometiéndole que se iba a divorciar. Pero esa mujer, destrozada, me aseguró que su marido no tenía ninguna intención de dejarle. Mi hija, sin embargo, le cree cada palabra como si fuera un evangelio. Está completamente ciega, atrapada en una red de promesas vacías que él formó a su alrededor. La esposa me ha contactado otras veces, suplicándome que haga entrar en razón a mi hija de que lo deje. Me contó que el hombre sigue viviendo con ella, que usa a mi hija como un escape, como un segundo plato. Y lo peor es que mi hija no lo ve. Se aferra a la fantasía de que él la va a elegir a ella. Después de una semana, mi hija regresó a casa. No vino por mí, sino porque él le había cortado el dinero unos días para ponerla a prueba. Entró llorando, diciendo que la vida era injusta, que yo no podía entender su soledad, que ella solo quería sentirse amada. La abracé fuerte, porque al final es mi hija, pero por dentro sentía una tormenta de rabia, miedo y una desesperación inmensa. No supe qué decirle cuando, entre lágrimas, me pidió que lo aceptara, que entendiera que él era buena persona en el fondo. Después de 2 semanas, a pesar de todo, volvió con él. Yo me he quedado aquí, con el corazón en pedazos. No sé cómo darle la mano sin que sienta que la estoy juzgando o atacando. Pero tampoco sé cómo quedarme quieta, viendo desde la distancia cómo se hunde en un pozo del que no quiere salir. La verdad es que no sé qué hacer. Pasaron 3 días desde que se fue, 3 días de un silencio que me taladraba los oídos. Revisaba el teléfono constantemente, esperando un mensaje suyo que no llegaba. Por las noches, apenas podía dormir, imaginándola en ese apartamento que es como una jaula dorada, esperando las migajas de atención de un hombre que tiene otra vida, otra casa, otra mujer. Esta mañana, finalmente, no pude más. El miedo le ganó a mi orgullo y al deseo de no meterse en su burbuja de mentiras. Marqué su número. El teléfono sonó varias veces, y por un momento pensé que no contestaría. Pero al final, su voz, llena de cansancio, dijo hola, mamá. No sonaba feliz, ni de estar bien como cuando habla de él. Sonaba plana, como si la vida se le hubiera acabado. Le pregunté cómo estaba, tratando de que mi voz no mostrara la angustia. Bien, me dijo, demasiado rápido. Las cosas se están calmando.
pero en el fondo de sus palabras, creí escuchar que todo estaba mal, una grieta en esa fachada de seguridad. No mencionó su nombre, ni cómo había resuelto la prueba del dinero. Solo habló de lo ocupado que él estaba con el trabajo. Colgamos al cabo de unos minutos, con la promesa vacía de que vendría a visitarme pronto. Esa llamada, en lugar de calmarme, encendió todas mis alarmas. Algo en su tono no me cuadra. No es la voz de una mujer que está ganando, sino la de alguien que está empezando a darse cuenta de que está perdiendo. Ahora estoy aquí, mirando por la ventana, preguntándome cuál será la próxima grieta en su castillo de mentiras. Me pregunto si, cuando esa grieta se abra demasiado, tendrá la fuerza para salir de ahí, o si se quedará atrapada intentando taparla con sus propias manos. Y me pregunto, sobre todo, si yo tendré las palabras correctas para darle cuando finalmente decida darse cuenta de esa realidad. Una semana después de esa llamada tan fría, recibí una visita inesperada. Era la esposa de nuevo, pero esta vez no parecía triste, sino furiosa. Me dijo que había descubierto que mi hija y él habían estado en un restaurante muy caro el fin de semana anterior, justo el día del aniversario de bodas de ellos. Su hija me envió una foto de los dos sonriendo, me confesó con la voz llena de rabia. Parece que quiere frotarme en la cara su relación. Sentí un mareo repentino. No podía creer que mi hija fuera capaz de algo tan cruel. ¿En qué se había convertido? Esa noche, llamé a mi hija directamente. Cuando le pregunté sobre la foto, su respuesta me dejó sin aliento. Alguien tiene que hacerle ver que ya no la quiere. Si no fuera por mí, seguiría engañándose. Ahora estoy atrapada en medio de esta guerra entre dos mujeres. Por un lado, una esposa herida que me pide ayuda constantemente. Por otro, mi propia hija, que se ha vuelto alguien que casi no reconozco, endurecida y dispuesta a lastimar para defender su posición. Anoche soñé con ella cuando era pequeña, con esa niña que se paraba frente al espejo y decía que cuando fuera grande sería una mujer buena y fuerte. Al despertar, lloré durante media hora. ¿En qué momento dejé de ver las señales? ¿Qué no hice bien? Hace 2 días tomé una decisión. Empecé a buscar ayuda profesional. Llamé a una terapeuta familiar. No sé si mi hija aceptará venir conmigo, pero tengo que intentarlo. Mientras tanto, guardo en un cajón todas las fotos de cuando era niña, como recordatorio de la persona que está enterrada bajo todo este dolor y esta confusión. Pasaron 5 días desde que empecé la terapia. La terapeuta, Sara, me escucha sin juzgarme. Me ha hecho ver que no puedo controlar las decisiones de mi hija, pero sí cómo respondo yo. Me pidió que escribiera una carta, no para enviarla todavía, sino para sacar todo lo que llevo dentro. Escribí durante horas, llenando páginas con recuerdos de cuando era niña, con mis miedos de ahora, y sobre todo, con la promesa de que siempre, estaré aquí cuando ella decida volver. Y eso me ayudó mucho a manejar mis emociones y sentirme un poco mejor. Ayer, sin avisar, sonó el timbre. Al abrir la puerta, la vi allí de pie, con los ojos hinchados y llevando la misma mochila con la que se fue. No dijo nada, solo se dejó caer en mis brazos, temblando. La abracé fuerte, como cuando era pequeña y se despertaba de una pesadilla. Después de un largo rato, entre lágrimas, logró decirme: «Mamá, creo que me equivoqué». La llevé al sofá, le preparé un té y me senté a su lado, esperando. No quería presionarla. Finalmente, me contó que él le había confesado que nunca tuvo intención de divorciarse, que solo estaba esperando a que su esposa se calmara para volver con ella. Le dijo que lo nuestro era solo un capítulo en su vida. Las palabras le salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas de rabia y desilusión. Ahora duerme en su habitación de siempre. La he escuchado llorar por la noche, y cada vez que llora me parte el alma. Pero sé que este dolor es necesario, que es el comienzo de su despertar. Mañana hablaré con ella sobre la posibilidad de que ambas vayamos a terapia. No para reprocharle nada, sino para reconstruir lo que se rompió, para ayudarla a encontrar ese carácter que dice que le faltaba. Pasaron 3 meses desde aquella noche en que regresó derrotada. Al principio, los días eran tensos y frágiles, como caminar sobre cristales rotos. Aceptó venir a terapia conmigo, y en ese espacio seguro, las palabras que tanto nos habían dolido empezaron a salir sin veneno.
Le dije cuánto me dolió que pusiera en duda mi amor, y ella, con la voz quebrada, me confesó el vacío inmenso que sentía y que ese hombre había llenado, momentáneamente, con mentiras que sonaron a verdad. Fue un proceso lento, como reconstruir una vasija valiosa, pedazo a pedazo. Hubo días de retroceso, de silencios largos, pero ya no eran de distancia, sino de sanar. Ella dejó de buscarlo, bloqueó su número y empezó a enfocarse en su carrera. Yo, por mi parte, aprendí a escuchar sin juzgar inmediatamente, a ofrecer mi hombro antes que mis consejos. Hoy, mientras veo a mi hija reír con una amiga por teléfono, con una luz en los ojos que creía apagada para siempre, recuerdo las palabras de la terapeuta. A veces, tienen que tocar el fondo para aprender a nadar hacia la superficie. No sé lo que el futuro le depara. Todavía lleva cicatrices, como yo, pero esta mañana, mientras desayunábamos, me miró y me dijo: «Gracias, mamá, por no soltarme de la mano cuando yo misma ya me había soltado». Sonó la puerta. Era un paquete para ella. Cuando lo abrió, eran los libros que yo se los había pedido para el semestre de psicología que empezará la próxima semana. Los abrazó contra su pecho con una sonrisa de esperanza renovada. Y entonces lo entendí. Mi hija no necesitaba que yo la salvara. Necesitaba que la amara lo suficiente como para guiar su destino mientras encontraba su propio camino de regreso. El amor no evitó su caída, pero fue la red que la atrapó al final. Y esa red, tejida con paciencia y perdón, era más fuerte que cualquier promesa vacía.